Me dices cuándo. Buenas noches. En breves momentos comenzamos con nuestro curso. Estamos dando un espacio a que las personas que están conectadas puedan entrar al Zoom. Aquí van llegando ya las que faltarán unas 10 personas más para completar las 67, 68 personas que estamos aquí en el salón. Entonces vamos a dar ese pequeño espacio y muy contentos de estar, aunque con ese sentimiento de que pues ya la última sesión, sí nos gusta estar con ustedes. En breves momentos comenzamos. En esta ocasión tenemos pues dos personajes, ya adelanto un poco, que para la espiritualidad de la cruz, sobre todo Monseñor Martínez fue tan importante, y Monseñor Martínez, último director de la Beata Concepción Cabrera, pues llenó de espiritualidad, de teología y de ejemplo nuestro panorama. Y el hermano Alfonso Pérez, pues es otro renglón, otro nivel, otro giro, no menos importante porque es encarnar el espíritu de la cruz vivido en el día a día, en la sencillez más anónima, y que en realidad estos santos son los que iluminan pues la vida de la iglesia. Ya iremos viendo. Mientras tanto, pues váyanse acomodando, saquen sus palomitas, aquellos que pueden hacerlo, no se distraigan mucho. Es pues un gusto compartir con ustedes estos personajes, esta investigación, estos ejemplos, este amor vivido en la caridad y en la entrega de cada día. También pues podemos decir que la espiritualidad de la cruz está llamada a ir creciendo día a día, no solamente en números, sino en testigos, testimonios. Estamos en el tiempo de los laicos. Ojalá que muy pronto tengamos no solamente religiosos y sacerdotes, obispos y monjitas, sino que tengamos a la señora Chole, que tiene su tiendita de mercería, a doña Florita, que tiene su taller de costura, a María Elenita, que es artista y pone las flores en la iglesia y le quedan regular, pero ella está muy contenta. Y así, gente como ustedes y como yo, bueno, nosotros estamos en otra clasificación, pero laicos y laicas de una vida pues de todos los días, se puede decir cotidiana, santificando su caminar con la espiritualidad de la cruz, orando por los sacerdotes, cómo no, que es una de las partes importantes de nuestra espiritualidad. Bueno, dicho esto, ¿cuántos? Creo que vamos a ir empezando ya. Ya los que vayan agregándose después, pues les damos la bienvenida desde aquí. Lo primero que hacemos es que nos ponemos en la presencia de nuestro Dios Trinidad, al Padre, fuente de todo amor. Le pedimos que nos mire. Cuando el Padre mira, transforma. Pidámosle, Padre, míranos, transfórmanos, que tu mirada envuelva siempre nuestro ser y nuestro actuar. Al Dios Hijo, Verbo encarnado, a ti te pedimos, Jesús, que seas siempre nuestro hermano mayor, nuestro guía, el buen pastor que nos muestra el camino, que nos infunde fuerza para no tener miedo, que nos lleva con su vara y su cayado a los pastos abundantes, a los manantiales de agua para darnos vida.
que nos da su cuerpo y su sangre para alimentarnos. Y también a ti, Espíritu Santo, don de los dones y luz indeficiente, que vas iluminando el camino de cada uno de nosotros con tus inspiraciones, con tu amor, con la fuerza que infundes en nuestros corazones. A ti, Espíritu Santo, te ofrecemos también nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Con María todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues en esta ocasión comenzamos con nuestra quinta sesión, en donde vamos a poder conocer un poquito más de los datos de estas dos personalidades completamente distintas, completamente diversas en su origen, en su actuación, en su misión, pero unidas por esa corriente que da la vida de santidad a través de la espiritualidad. Empecemos por Martínez Rodríguez Luis María. Luis María nació un 9 de junio de 1881 en una hacienda de Molinos de Caballero, así se llamaba la hacienda, de Tlalpujagua, Marabatío, Michoacán, México. Me dijeron en la mañana que esto parecía un trabalenguas. Pues miren, no tanto. México, el país, Michoacán, el estado, Marabatío, el municipio, Tlalpujagua, pues qué será, como la zona, y Tlalpujagua es un pueblo, y Molino de Caballeros, una hacienda. Aquí en Costa Rica a las haciendas se les llama fincas. Una de las cosas que no se sabía mucho de Monseñor Martínez es que él va a ser hijo de una señora que era de Michoacán y su padre era un español. El padre de Monseñor Martínez, pues, va a tener un percance de salud y va a morir cuando nuestro niño, Luis María, tiene 11 días de nacido. Por lo tanto, pues Monseñor Martínez no tuvo la oportunidad de conocer a su papá, ni de acordarse de él, ni nada. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que su tío, Casimiro, hermano de su mamá, era cura párroco, y cuando fallece el padre de Luis María, le dice a su hermana, vente conmigo, tráete a tu niño, y se lo lleva a vivir a su casa, a la casa cural, y entonces la imagen paterna que tiene Luis María es su tío Casimiro, al cual le dice papá Mirito. Entonces, papá Mirito va a ser para él su papá. Algo que llama la atención es esto, desde luego, a ver, este niño nace pues en un ambiente eclesiástico, ¿verdad? Desde que nace. Y resulta que va a ingresar al seminario de Morelia a los 9 años. Ustedes imagínense lo que significa que un niño de 9 años entre al seminario. Ahorita sería casi inconcebible, ¿verdad? Como una mamá suelta a su hijo único para que se vaya al seminario. Pues así fue. Ahí realizó todos sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote el 30 de noviembre, ya de mi cumpleaños, por cierto, de 1904, a los 23 años. Un muchacho de 23 años. Lo que sucede es que este muchacho era aplicado, era talentoso, era brillante en los estudios, rápido realiza todos sus estudios, sus exámenes, y el canon decía que no podía nadie ser ordenado antes de los 24, para lo cual se pedía permiso a Roma. Pero más corriente eclesiástica, Luis María no pudo haber sido. En octubre de 1905, es decir, un año después de ordenado, se le da el cargo de prefecto de disciplina del Seminario Tridentino de Morelia. Bueno, ahí en ese esquema vemos el seminario como era,
Eran unos edificios imponentes, son. Pero claro, las revoluciones quitaron esos edificios. Hoy es la presidencia municipal o el palacio de gobierno de Morelia. Pero lo que les quiero decir es que esto que a Monseñor Martínez le pasó, o ya le digo Monseñor, pero era el muchacho Luis María, recién ordenado, es que hizo toda su carrera en el seminario desde los 9 años, lo ordenan y lo nombran prefecto de disciplina para el seminario. ¿Ustedes saben lo que es un prefecto de disciplina? Pues es el cargo más odiado, es el que se encarga de la disciplina de los muchachos, de que se acuesten temprano, de que salgan al recreo, de que no se vistan más, disciplina. Pero él tenía un carácter, después lo vamos a ir viendo, súper alegre, diplomático, encantador con la gente. Y entonces, Monseñor Martínez va a hacer toda su vida, bueno, la primera parte de su vida en el seminario. Y va a estar 28 años ininterrumpidos en ese sitio, porque va a ser prefecto de disciplina, después prefecto de estudios, después vicerrector y luego rector. Todo en el seminario hasta 1932. A él le tocó sufrir la pérdida de esa casa maravillosa del seminario en 1914, porque estaba en pleno la revolución. Acuérdense que contamos cuando vimos la vida de Conchita y la vida de Félix, que en 1914, que se fundan los misioneros, pues estaba la revolución en pleno. Entonces a él, que era el encargado del seminario, le toca buscar casas particulares y lugares propicios para continuar la vida y la formación del clero. A ver, en México, que no se haya interrumpido en medio de las persecuciones la formación de los sacerdotes, que ese es el motivo de mi tesis doctoral, estudiar la formación del clero. Cómo las personas, la gente, abrió sus casas para que llegaran los seminaristas, se reunieran ahí, iban los profesores, les daban agüita de Jamaica, les daban un taquito, para que no se interrumpiera la formación en grupitos pequeños. Significó un gran esfuerzo. Además, las familias ponían en riesgo su seguridad, porque el gobierno no toleraba eso. Bueno, y después, estando en esas, en 1922, se le va a confiar el cargo de administrador apostólico de Chilapa. Ahorita les digo qué es eso. En diciembre de 1922, por más de un año, debido a que renunció el obispo Francisco Campos y Ángeles. Ese obispo, Francisco Campos y Ángeles, va a renunciar y entonces le dan la que sigue. Ah, bueno, esa es Luis María Martínez. No, es la 3. Bueno, va a renunciar como ¿qué? Como obispo, y entonces un administrador apostólico es un sacerdote que se encarga de que se ejecuten todas las cuestiones de una diócesis. Pedir permisos, firmar decretos, atender los problemas del clero. Era un trabajo enorme y Chilapa está lejísimos de Michoacán, de Morelia y Chilapa. Entonces tenía que hacer viajes o por carta resolvían los asuntos. Lo que quiero decir es que siendo un hombre muy joven, ya tenía un montón de responsabilidades eclesiásticas. Bueno, podemos decir que fue un hombre profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Ahorita vamos a ir contando rasgos de él, ¿no? Estaba lleno de rasgos simpáticos y de virtudes poco comunes. Ya les dije que era un hombre muy talentoso. A ver, muchos que se han acercado a la espiritualidad de la cruz, por dicha, han sido muy sabios, como vimos de Monseñor Ibarra, como vimos del padre Félix, como vimos de Pablo Guzmán, pues gente talentosa, Moisés Lira. Pero Monseñor Martínez, de entre el cúmulo de modelos cristianos mexicanos, pues tiene una luz especial por varias cosas. Por eso, pues, es importante que estas personas
estos ejemplos, estos personajes protagonistas, hagan ese camino, porque es un reconocimiento de toda la iglesia. A ver, Monseñor Martínez no nomás de la espiritualidad de la cruz, pues fue el arzobispo de México, a ver, ustedes dirán. Entonces, su causa de canonización ya está metida, ¿verdad? Pero sus pasos han sido lentos y cautelosos. ¿Por qué? Pues el motivo es por su relación con las místicas y en concreto con una, no con Concha, con otra que les voy a decir. Ahorita les voy a decir. Entonces, él ha despertado interés en el mundo eclesiástico para saber y conocer cómo este prelado notable logró también en un momento tan difícil de la iglesia la pacificación en tiempos donde la confrontación entre los mexicanos, pues más bien que entre los mexicanos y que entre el gobierno, ¿verdad? Que no soportaba las cuestiones eclesiásticas, provocó odio a la religión y a la iglesia. Bueno, sus datos biográficos destacan siempre que él vivió, por el ambiente que ya les conté, una gran piedad desde pequeño, su tío, su mamá, sus hermanas. Sin embargo, el temple y carisma de Monseñor Martínez estaba lejos de una devoción que no estuviera aterrizada en la realidad concreta y de los sufrimientos que padecía el pueblo mexicano, la Iglesia de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que estuvo años en el seminario, jamás se desentendió de su ser pastor. Entonces él tenía un gran sentido pastoral y su convicción íntima lo conduciría a una formulación definitiva que marcó su existencia como pastor. Encumbrarse en la santidad, fíjese, como una decisión, a pesar de sus limitaciones y de saberse pecador. Es una de las partes importantes que coinciden con Concepción Cabrera en esto, miren. De Monseñor Martínez, pues nadie sabía su vida íntima, fuerte, mística. ¿Por qué? Pues porque era así, era un prelado que era muy jocoso, le gustaba contar chistes, cuentan muchos chistes de él, muchos a lo mejor se los inventan y se los cuelgan, pero lo que quiere decir que era un hombre completamente externo, como alguien muy simpático, que no podías pensar, ay, este vive en una elevación. Al final me recuerdan que les cuente un detalle de Monseñor Martínez en nuestra casa de Roma. Bueno, entonces, en sus apuntes espirituales que encontraron cuando él se murió, en su escritorio, y que nadie sabía nada de eso, escribió en noviembre de 1921, manifestando: yo seré santo. Desde hoy, 7 de noviembre de 1921, trabajaré seriamente para hacerme santo. Nunc cepti, que quiere decir ahora comienzo en latín. Nunc cepti, ahora comienzo. Él me va a dar las gracias que necesito para ser suyo. Es una decisión. Fue lo que les conté en la mañana en la misa. Yo trabajaré por no vivir sino para Él. Yo casi me he escandalizado en estos días de que Dios me quiera y me conceda gracias especiales siendo yo lo que soy, porque tenía gracias especiales. Ahorita vamos a ver cuáles. Hasta me he sentido como que me estoy engañando, pero ya no me escandalizo más. Ya no temo. Y se pregunta el mismo, todo esto es un escrito de él. ¿Soy un pecador? Pues por eso mismo Dios me concede sus predilecciones, porque es el Dios de la misericordia y ha querido hacer de mí un prodigio de su misericordia triunfante. Se pregunta él, pues ¿por qué se encarnó Jesús? Por los pecadores. Y yo que soy un pecador. Entonces, ¿de qué me extraño de que me ame? ¿Sí ama a los pecadores? Bueno, el 6 de junio de 1923 fue nombrado obispo titular de Nemurio y auxiliar de Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán. Bueno,
Eso de obispo titular es que cuando un obispo es consagrado, le tienen que dar una iglesia de la que él es titular, pero como lo van a nombrar auxiliar y el obispo y la diócesis ya está ocupada por este obispo Leopoldo Ruiz y Flores, que sabemos que era el director espiritual del padre Félix, íntimo amigo de Concha Cabrera. Entonces se les daba un título de una diócesis que ya no existía, a Nemurio. Era una diócesis que había existido en África en el siglo IV, para que se pusiera, es como una ficción, pues. Es obispo titular de Nemurio, auxiliar de Morelia. Y él fue, pues como era muy brillante intelectualmente, fue continuador de un insigne prelado que había sido Monseñor Francisco Vanegas y Galván, que después Vanegas y Galván había sido en tiempos de que Luis María era jovencito, el rector del seminario. Inteligentísimo, don Francisco. Iba a ser su continuador, sobre todo en la filosofía y la teología tomista. A Francisco Vanegas y Galván lo nombran obispo de Querétaro, se va, y Monseñor Martínez continúa la obra de formación. Entonces nosotros podemos captar que, o saber que a él se debe el claro, rápido y profundo desenvolvimiento de muchas inteligencias que las supo guiar y hacerlas contemplar cara a cara las verdades profundas de la filosofía. Monseñor Martínez era un gran filósofo. Y entonces la filosofía, pues es la ciencia de pensar, ¿verdad? Y entonces ayuda a esas mentes a que no se sofoquen, sino que se salgan con todo su talento para poder reflexionar. Y entonces, Michoacán fue un hervidero de obispos formados por estos prelados Francisco Vanegas y Luis María Martínez. Bueno, consumado filósofo, hasta el grado de merecer elogios de la célebre Universidad de Lovaina. Miren qué maravilla la biblioteca de la Universidad de Lovaina y miren qué maravilla el edificio gótico. ¿Por qué le dan ese título? Pues porque en sus trabajos de filosofía se llegó a conocer su fama en otras latitudes y entonces le dan un reconocimiento. Él supo subyugar a las multitudes porque además tenía el talento de saber predicar. Y además supo cómo tocar las inteligencias sin forzarlas ni atrofiarlas, sin desnaturalizarlas, y las llevó hasta las más encumbradas cimas del saber. Entonces, fíjense, qué curioso. No qué curioso, qué providencial. Un hombre que sabía promover el talento hasta hacerlo desarrollar, es el hombre que después providencialmente Dios le dará a Concha para hacerla llegar hasta la cima de la vida misma. Este hombre sabía cómo hacer eso. Bueno, ¿cómo cristalizaba esto que estoy diciendo que lo sabía llevar? Pues sabemos que era esto porque fue cristalizándolo en prudentes planes de estudio. Decía, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que acomodarlo asado. Sabía escoger la metodología, sabía tener la atinada elección de los maestros. Este maestro sí sirve para esto, aquel sirve para aquello. Y también, sobre todo, la selección y formación de textos para los mismos seminaristas. Bueno, el día 10 de noviembre de 1934 fue, entre comillas, trasladado. Le dan una sede arzobispal, antes sí era de Anemurio, ahora es de Mistia, y al mismo tiempo es nombrado coadjutor de Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores con derecho a sucesión. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Era el mismo obispo, lo que pasa es que era antes obispo auxiliar. Si se hubiera muerto Monseñor Leopoldo, el auxiliar, pues lo mandan a otro lado. Pero cuando es con derecho a sucesión, se muere el obispo, automáticamente sube.
Entonces, ¿qué es una dignidad mayor? Porque un arzobispado como el de Michoacán, pues es importante. Bueno, el 24 de febrero de 1937, a la muerte de Monseñor Pascual Díaz Ibarreto, que era el arzobispo de México, jesuita, entonces fue promovido al arzobispado de México y tomó posesión de la misma el 14 de abril de 1937. Bueno, paréntesis, ¿en qué día muere Concha Cabrera? ¿Qué día? El 3 de marzo, ¿de qué año? De 1937. Monseñor Luis María Martínez es nombrado arzobispo de México el 24 de febrero. Concha está agonizando en su cama. Cuando sabe Leopoldo Ruiz, que era íntimo amigo de Concha, de que lo ha nombrado a Luis María, su director, entonces le dice, Monseñor Martínez, véngase conmigo, vamos a ver a Conchita. Entonces, Conchita ya casi no pudo hablar y nada más le dijo, muérase tranquila, porque lo acaban de nombrar, Roma, el Papa lo acaba de nombrar arzobispo de México. Entonces, las obras de la cruz están protegidas. Claro que para Conchita debió haber sido, ustedes imagínense, con lo que amaba a Martínez y que de repente sabe que ahí, en el centro de la Ciudad de México, va a estar su director espiritual. Yo les decía también en la mañana que a veces no tenemos la dimensión de lo que era el arzobispado de México, una diócesis, una arquidiócesis, pues de las más grandes del mundo, más grande que París, más grande que Milán, más grande que Madrid, más grande que lo que quieran de grande. Una super arquidiócesis llenísima de personas, de trabajos, de iglesias, de conventos y de problemas, pero también de soluciones. Entonces, pues él va a tomar posesión de esa arquidiócesis el 14 de abril de 37, ya para entonces había fallecido Conchita, y le encargan además, por si fuera poco, la delegación apostólica en México, porque entre tantas persecuciones y tantas expulsiones de nuncios, pues en el Vaticano dijeron, no, pues ¿para qué mandamos gente si luego nos la corren? Mejor que él, todos los asuntos que haya que tratar entre las diócesis mexicanas y Roma y el Vaticano, que Monseñor Martínez sea el delegado apostólico. Entonces hacían esa doble función. Ya lo había sido también en su tiempo Leopoldo Ruiz y Flores. Ahora era Monseñor Martínez. Bueno, pues nosotros pues sabemos, es verdad, Dios quiso que Monseñor Martínez ocupara la sede episcopal de México, designado por Pío XI el 20 de febrero, el 24 de febrero de 37, sucediendo a don Pascual Díaz. El 30º va a ser el 38º arzobispo electo. Vio en este nuevo encargo una especial misión. Pues cómo no verlo, ¿verdad? Cuando te sientan en una silla así, de esa categoría, pues entonces él vio, dijo, es una misión que el Todopoderoso me ha confiado. Y él le va a escribir a esta hermana María Angélica Álvarez, ahorita les voy a decir quién era, Álvarez y Casa, era una religiosa de la Visitación, de clausura, y le va a escribir una cartita, ya Concha ya, no está, ya estaba en el cielo, se le escribe el 9 de septiembre de 1937, y entonces ahí en esa carta le esbozaba una especie de plan programático ante el inminente encargo del trabajo que el Señor le confiaba. Y entonces Monseñor le escribe, me había concedido 2 satisfacciones, está hablando de Dios, en las que vi su predilección. Una de ellas está muy relacionada con mis cargos. Pensé que por encima de estas satisfacciones está Él.
por más importantes que sean mis cargos, por trascendentales que sean mis ocupaciones, para mí lo supremo, lo único, es el amor de Jesús, nuestro mutuo amor. Entiende su relación de Jesús como una relación de amor. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Sí, mis cargos, mis ocupaciones, mis preocupaciones son algo superficial y secundario. Lo profundo, lo esencial es mi unión con Jesús. Yo digo yo, otro gallo nos cantaría a nosotros si tuviéramos esa convicción. Pero aquí vemos también que pues esa es su beta mística, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les dije de esta Angélica Álvarez y Casa? Es importante que yo se los diga para entender también la personalidad de Monseñor Martínez. Miren, como les dije, era un sacerdote brillantísimo, súper preparado en filosofía y teología. Entonces, cuando era un sacerdote jovencito, el arzobispo de Michoacán, don Leopoldo Ruiz, le dice: oye, padre Luis María, mira, te voy a dar un encargo. Quiero que por favor te ocupes de ser el capellán de las monjas de la Visitación y también darles dirección espiritual y confesión a las monjitas. Pues eran nombramientos que hacían los obispos. Entonces él obedece y va y llega y se encuentra con que la priora es esta monja, María, como dije, María Angélica Álvarez y Casa, y entonces empieza el trato en dirección espiritual, y la Madre María Angélica, que era una mística, por eso digo que Monseñor Martínez tuvo dos místicas en su vida, pero esta mucho antes, como en 1908. Entonces empieza el trato y María Angélica le dice: ay, padrecito, usted es un sabio, sabe toda la filosofía, sabe la teología, pero ignora totalmente la vida del espíritu. Se lo dijo. Entonces Monseñor Martínez es como si lo hubieran retado, porque era un hombre inteligente, era un hombre preparado. ¿Qué hizo? Se ofendió. No, le dijo a la religiosa: tiene usted toda la razón. Yo no sé nada de la vida del espíritu. Y se preparó, estudió, compró libros, los leyó, consultó, preguntó, leyó vida mística. ¿Y qué hizo Monseñor Martínez? Que se volvió un experto en vida mística. Yo les he dicho que muchos sacerdotes ignoran la vida mística. Y esa monjita le puso un espejo. Dice: usted sabe mucha filosofía, mucha teología. ¿Y qué? Ignora usted la vida del espíritu. Entonces Monseñor Martínez empieza ese conocimiento inmenso que es la vida interior. Pues entonces, pues nosotros podemos pensar, bueno, pues Dios lo iba preparando para lo que tenía que hacer en su misión. Entonces, curiosamente, la Madre María Angélica había sido primero dirigida antes que Monseñor Martínez. ¿Por quién creen? Por el padre Mir, que había estado en Morelia. Entonces, pues, pero luego resulta que a la Madre María Angélica la mandan, me parece que a Madrid, entonces ya no está, pero a ella le debemos el que Monseñor Martínez, o sea, que después la va a tomar otra vez de dirigida, y ya está, y la causa de Monseñor Martínez ahorita está detenida por las cuestiones místicas de la Madre María Angélica, no de las de Concha. Concha ya es beata, porque tenía unas cosas muy espectaculares la Madre María Angélica, que no les puedo contar ahorita, en otro curso lo haré. No, porque ella hablaba todo el tiempo de la consagración, que había que consagrar todo. Entonces, Monseñor Martínez le dio alas a eso. Entonces, están estudiando esos problemas, ¿verdad? Que cómo los resolvió Martínez, y su causa está un poquito detenida mientras se explican las cuestiones místicas. Siempre que las señoras meten sus cosas místicas, pues hay esos problemas que hay que aclarar.
Bueno, cuando ya llega a ser arzobispo de México, pues va a dotar de un nuevo edificio el seminario de México, que es el edificio que tiene ahora. Miren, no está ahí el edificio, pero bueno, pues si ustedes ven en Google pueden sacar el Seminario de México, que es súper grande. Y luego la sede arzobispal mexicana fue nombrada por el Papa Pío XII como sede primada, y así Monseñor Luis María Martínez se convirtió en el primer arzobispo primado de México. A ver, ¿qué significa primado? Pues es que de todos los obispos es el primero. Es un nombramiento que no es de cualidad, sino de distinción, de honor. Miren, no se da por la ciudad, no se da por el prestigio de la iglesia. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la sede primada de España? ¿Ustedes saben cuál es? 10, 9, 8. No es Madrid, es Toledo. Toledo es la sede primada. Entonces, aquí en México, pues la sede primada es el Arzobispado de México. ¿Cuál es la sede más antigua de la Ciudad de México como país? Ya lo deberían de saber. Pues la primera sede de México es Puebla, no es la Ciudad de México. ¿Eh? Pero la sede primada la concedieron a México. Y él, ya les dije, poseía grandes dotes de orador, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué significa eso? Significa que era un hombre que hablaba perfectamente bien, nada de atravesamientos, como ya saben a quién le gusta. Ser miembro de la lengua, de la Academia Mexicana de la Lengua, significaba, este era su lema: limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua. Entonces, Monseñor Martínez, con sus oraciones sagradas, con sus escritos, pues fue agregado a esta academia, que también son títulos de honor, pero que te hablan de una persona excelentemente preparada. Bueno, supo ganarse la amistad de los gobernantes de Michoacán y de los presidentes de la República. No era para nada fácil. Eran anticlericales a morir. Pero Monseñor Martínez se acercaba a ellos con un verdadero humanismo, no sintiéndose más que ellos, no retándolos, sino tratando de hacerse amigo. Uno de los aspectos en el que Monseñor Martínez influyó de manera más profunda fue a través de sus escritos. Ya hemos dicho, teólogo instruido, elevado místico, abordó prácticamente todos los temas espirituales y con su pluma influyó en la formación de sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, que vivieron de sus innumerables libros empapados en la espiritualidad de la cruz. No solamente que vivieron, hoy día Monseñor Martínez es muy leído. Hay montones de libros de Monseñor Martínez que están al alcance de cualquiera que los quiera leer. Pero el 4 de noviembre conocí en la Ciudad de México a Concepción Cabrera, 4 de noviembre de 1923. Y después de 2 encuentros, tuvo otro encuentro con ella en enero de 24 y finalmente en abril de 25, Monseñor Martínez le dio ejercicios espirituales en julio de 25 en la Casa de las Religiosas de la Cruz, y a partir de esta experiencia que hicieron, ella lo toma como director espiritual y al mismo tiempo Conchita, pues era de las mujeres que no dejaba títere con cabeza, ¿verdad? La asocia a las obras de la cruz y Monseñor Martínez pues se deja asociar. Entonces es uno de los pilares de la espiritualidad de la cruz, por muchos temas. Entonces, el 10 de julio de 25, fíjense, al poquito de terminando los ejercicios espirituales con doña Concha Cabrera, ya se sintió llamado a ser misionero del Espíritu Santo. Entonces, claro, es que no solamente Martínez le daba
ejercicios a la señora, sino la señora también le daba ejercicios al señor, porque rápido prepara sus votos en forma privada, adecuándolos a su estado. Yo les explicaba, ¿verdad? A ver, los religiosos, pues estamos bajo el régimen de una comunidad, de unos superiores religiosos, y nuestros votos, que son los que nos vinculan, son de castidad, pobreza y obediencia. Entonces él los adecuó a su estado. ¿Cuál era su estado? Pues un obispo diocesano, pero que sí podía vivir la pobreza, sí podía vivir la obediencia. ¿A quién? Pues a Dios. Y sí podía vivir la castidad como voto. Los diocesanos lo que hacen es una promesa. ¿Qué diferencia hay? Pues sí hay una diferencia, porque si no, no habría vida religiosa, ¿verdad? Esta dirección espiritual duró la última etapa de la vida de Concha Cabrera, de 25 hasta 37, que muere ella. Y como les dije, el trabajo de Monseñor Martínez en la señora Cabrera es quitarle los restos de aquella formación tan fuerte jesuítica para llevarla a la cumbre de la vida mística. Bueno, también metido en ese tiempo de los conflictos religiosos que no impidieron la correspondencia de la dirección espiritual. La dirección de Monseñor Martínez, más que siéntese señora, póngase aquí en el confesionario y dígame, no, fue epistolar. Los mismos ejercicios, Monseñor no le predicaba a Concha, sino que le escribía. Entonces es una maravilla porque todo está conservado como él pensó en el plan para influir en la vida de Conchita. Entonces le va a dar 11 tandas de ejercicio y pues Martínez bebió ávidamente la doctrina mística de Conchita porque él leyó la cuenta de conciencia y además las confidencias sacerdotales que sintetizan todo el espíritu de la cruz, y los escritos de Martínez pues dan fe de este influjo, ¿verdad? Entonces yo también creo, ¿verdad? Que es aquí mencionamos como la vida de un hombre inteligente, abierto al espíritu, no rechaza nada. Porque él pudo haberle dicho a esta señora ignorante que estudió sexto año. Mi sexto año estudió. ¿Usted qué me va a enseñar a mí? Yo, filósofo reconocido por Europa, teólogo de los mejores que hay en México y además experto en vida mística. Pues la inteligencia es saber que siempre puede uno aprender de cualquier persona. Y Monseñor Martínez bebió la espiritualidad en Conchita y se vinculó a su obra. Pues sí es algo para agradecerle a Dios, ¿verdad? Y también que se resalta la personalidad de él. Bueno, Concha recibe a Monseñor Martínez como hijo espiritual porque Jesús se lo da. Conchita le dice, pues yo te lo doy. Échale la bendición del Espíritu Santo, esa que dice que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza. Y entonces Conchita sentía que esa bendición la vinculaba a ella con el que se la daba, así solemnemente, como madre. Y cada hijo le costaba, pues ya les digo. Entonces, le va a poner el nombre de Hijo de la Luz, porque Jesús le va a decir, pero es que con su sabiduría iluminó la experiencia de ella hasta hacerla llegar a la cumbre. En una de sus tantas experiencias, Conchita escribe mucho de Martínez, pero yo no puedo citar aquí todo. 3 cositas cito. Dice un día, vino Monseñor Martínez y hablamos del alma. ¡Qué santo es! Mucho me animó al abandono y a la confianza en Dios, que Él supla mis deficiencias. Otro texto. Me escribió Monseñor Martínez que hoy iba a ser su voto perfecto de extender la devoción al Espíritu Santo. No sé quién era ese influjo, o de Concha, ya se lo había hecho hacer a Monseñor
Ibarra en la villa, ahora se lo hacía hacer a Monseñor Martínez, y exclama Conchita, bendito sea Dios. Los que vienen y me escriben de Morelia me dicen que cada día es más santo. Otro texto, he estado con Monseñor Martínez, quien me ha sostenido y alentado en mis internas penas. Aquí se muestra como director, ¿verdad? Dios me lo trajo para darme una alentadota. Me comprende, me aconseja y me da a Jesús con la fortaleza del Espíritu Santo. Ha ido a las casas de la cruz haciéndoles mucho bien. Claro, se presentaba, platicaba con las monjas, les celebraba la misa, les daba una platiquita. Bueno, cabe hacer la aclaración que la difusión de las obras del arzobispo primado de México, esa pluma elegante y ágil, pues no era de él. Se debió a la labor constante del padre José Guadalupe Treviño, que ahí lo tenemos ahí. ¿Quién era el padre Guadalupe Treviño, misionero del Espíritu Santo? Pues miren, cuando Monseñor Martínez fue rector del seminario de Morelia, ahí estaba un chamaco nacido en Santa Clara del Cobre, llamado José Guadalupe Treviño, que era muy inteligente, era muy instruido, aquí puro inteligente, tocaba el violín, tocaba el órgano, y que Monseñor Martínez lo apreciaba muchísimo. Entonces, cuando Monseñor Martínez llega a ser el arzobispo de México, el padre Treviño estaba en la Ciudad de México y era el director de la editorial La Cruz, que todavía existe y que fundó nuestro padre, y que nuestro padre lo puso ahí a Martínez. Y entonces Monseñor Martínez va y le pide al padre Treviño que sea su director espiritual. Entonces vean la calidad del padre Treviño, le pide, y entonces se vuelve su director espiritual porque estaban ligados además por una profunda amistad, y quien había sido su alumno en el seminario de Morelia le concedió el permiso de publicar todos sus retiros, todas sus pláticas, y además le heredó todos sus escritos espirituales. Entonces vamos a ver, él no escribía para publicar, escribía borrador, escribía, y entonces el padre Treviño, que era muy listo, le dijo, oiga, ¿me deja usted que yo le arregle sus apuntitos y los publico? Claro que sí, claro que sí. Entonces, gracias a esto, el padre Treviño nos ha dado a conocer toda la obra espiritual y mística de Monseñor Martínez. Entonces aquí dicen, miren una amistad cómo funciona, y todo lo que le tenemos que agradecer a este buen padre que nos dio a conocer toda la espiritualidad de la cruz, vivida por un arzobispo. Asistió a la Santa Muerte de la Beata Concepción Cabrera y le puso los santos óleos, y estuvo con ella alentándole y asegurándole que su entrega a Jesús en medio de la sequedad y el abandono era acogida y aceptada por Dios. Sucedió que en el hecho de muerte de Conchita, es importante narrar esto, porque estos son nuestros protagonistas. Monseñor Martínez se acercó en el hecho de muerte, Conchita estaba a punto de morir. Se le acerca y le dice al oído, Conchita, usted ahora va a consumar el sacrificio de su vida. Es el momento en que se ofrece por su iglesia, por sus sacerdotes, por la obra de la cruz. Entonces Conchita, póngase en sus manos. Cuando Conchita oyó aquello, levantó la cabeza. Su semblante, según los presentes, daba la impresión de una persona desolada, envuelta en una gran amargura, pero a la vez dejaba intuir su confianza en Dios. Monseñor volvió a decirle en voz alta, acuérdese que se entrega por él, acuérdese que su vida es para él, que es el momento en que va a consumar su sacrificio. Le estaba recordando nada más lo que ella había vivido. Tenía los brazos levantados, Concha, que sostenían sus hijos Ignacio y Salvador. A los presentes les dio la clara impresión de que aquello era una representación de la muerte de Cristo en la cruz. En medio de la desolación, finalmente volvió Monseñor Martínez a decirle, Conchita,
recuerde cómo Jesús, en el momento de morir, le dice a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando el señor Martínez dijo estas palabras, ella, que estaba mirando hacia el cielo, inclinó su cabeza y su corazón dejó de latir. En ese momento murió. Bueno, hermoso. El director espiritual, su hijo, el que la ayudó, pues se puede decir que le entrega. ¿Ustedes saben cuáles fueron las últimas palabras de Conchita antes de morir? Lo último que pronunció, las mismas palabras que Martínez le va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue lo último que se le oyó decir a Concha. Bueno, entonces pues Monseñor Martínez estaba vinculadísimo, ¿verdad? Cuando muere Conchita, se le acerca a Lupe, que ya saben que Lupe era bien tremenda, y le pregunta a Monseñor Martínez, pues él estaba con todos los sentimientos allí. Padre, ¿y qué de verdad mi mamá era una santa? Porque pues veían todo el... Y volteamos al señor Martínez y le dice, mira Lupe, si tu mamá no es santa, no hay santos en el cielo. Se daba fe de una santidad. Bueno, en 1950 declinó el honor del cardenalato y fue nombrado arzobispo primado de México, ya lo había dicho, en 1951. Durante su vida recibió muchas gracias espirituales, por si no lo sabían. Él va a recibir los desposores espirituales el 21 de septiembre de 1915. Todavía no conoce a Concha, pero sí conoce la vida mística. Después de un proceso de purificación, experimentó el matrimonio espiritual. Y el 21 de septiembre del 27, ahora sí ya la conoce, va a recibir la gracia de la encarnación mística. ¿Por qué recibe esa gracia? Pues porque a Dios se le dio la gana y porque Conchita se la pidió para él. Entonces, pues recibe esa gracia y murió el 9 de febrero de 1956. Varias de las que están aquí ya habían nacido, varias. Digo, no sé, algunas, no todas, en la Ciudad de México. Si la chatita, mi hermana, me está escuchando, pues ella fue confirmada por Monseñor Martínez. O sea que ya verán qué edad tiene. Bueno, el 7 de mayo de 1985 se abrió el proceso de canonización del siervo de Dios Luis María Martínez y Rodríguez y se clausuró el 9 de febrero del 94. Está enterrado en la Catedral de la Ciudad de México y en una de las capillas laterales se pueden venerar sus restos mortales. Bueno, es una figura insigne. Yo estoy seguro que poco a poco va a ir su proceso pues completándose, enriqueciéndose. Y desde luego que a esta Concha ya conectadita, vamos a pensar que Conchita la canonizan y rapidito beatifican a los que siguen abajo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? ¿Pregunta? Bueno, les quiero contar una historia. Todavía está vivo el padre que me la contó. Está en Jesús María, el padre Melesio Picasso, no sé si alguno lo conoce. Entonces él cuenta, Monseñor Martínez, pues tenía que viajar a Roma a sus visitas al Límina y tenía que hacer viajes pues, a Roma, ¿verdad? Y entonces él cuenta que el padre Melesio, que cuando él era estudiante de teología, pues llegaba a Martínez y en ese tiempo no había concelebraciones, entonces cada sacerdote tenía que celebrar su misa. Y había una costumbre que cuando se consagraba la sagrada forma, un acólito tenía que encender una velita que se llamaba la tercerilla desde la consagración hasta que terminaba la misa. Entonces, pero cada sacerdote, pues como era una casa religiosa, iban celebrando sus misas. Entonces, el padre Mele cuenta que él acompañó a Monseñor Martínez a celebrar, celebra su misa, enciende la tercerilla, el acólito, y entonces ya se van todos y se queda Monseñor Martínez dando gracias después de la Eucaristía y no se dio cuenta que el muchacho estaba ahí
con su tercerilla encendida. Entonces se levanta, Monseñor Martínez, abre el sagrario y se pone a decirle a Jesús, te dije que yo no quería venir a Roma, pero tú te empeñaste. Yo te dije que no quería venir. Y ya ves, ¿qué quieres que haga? Siempre ganas tú. Entonces el acólito, el padre, se asustó. Pues, ¿qué le pasó? Que le está reclamando a Jesús. Y entonces dice que hizo... Entonces volteamos, señor Martínez. ¿Y usted qué hace ahí? Muchacho, váyase de aquí. Apaguen esta vela, ya váyase. Pero entonces lo que nos hace ver es el trato tan íntimo que tenía con Jesús, ¿verdad? Que dialogaba con él y le reclamaba. Tú te empeñaste, yo no quería. Mira, aquí me tienes a ver. Bueno, pues es un prelado insigne. Luego, en este momento, pues un poquito el cambio de tercio. Vamos ahora a ver a otro personaje. No sé cómo andemos de tiempo. Bueno, hagamos lo posible. Miren, esta es una figura muy bonita. Nuestro hermano Alfonso Pérez Larios nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí van a ver una imagen preciosa de Lagos de Moreno. El 13 de diciembre de 1886, cuarto hijo del matrimonio ese es Lagos de Moreno, de Isaac y Tecla Pérez Larios, cristianos sencillos y temerosos de Dios. Ellos tuvieron 8 hijos. Alfonso fue bautizado el 25 de diciembre de ese mismo año y tuvo una infancia armoniosa, llena de paz. Sus padres eran pues de la clase media, gente trabajadora, a los cuales nunca faltó lo necesario. Cuando Alfonso tenía 19 años, es decir, ya era un jovencillo, la familia se traslada a la ciudad de León. León es una ciudad muy grande, es como la cuarta ciudad de México. Podemos tener la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y León. Es la quinta ciudad de tamaño. Importante. No es la capital del estado de Guanajuato, pero es muy grande. Entonces ahí se va a dar con la familia y apenas cuando contaba 21 años de edad, nuestro Alfonso va a morir su padre Isaac y 3 años más tarde su madre Tecla. El padre Ángel Oñate, que fue compañero de Alfonso, ahorita vamos a ver por qué, dejó escritas estas cosas tan bonitas. La familia del hermano Alfonso parecía bastante acomodada. Vivían con holgura, pues me consta que habitaban en León una casa amplia, señorial, que para aquel entonces en la calle que ahora se llama Donato Guerra y en aquel tiempo del Indio Triste, calle céntrica a pesar de su nombre, conocía a sus hermanos y hermanas, pues sus padres habían muerto para ese año de 1915. Sus hermanos eran Manuel y Leonardo. Leonardo va a ser mártir en la persecución cristera. Entonces, en la vida del hermano Alfonso, él se entera que a su hermano lo agarran por andar con un sacerdote y no quiso dejar de auxiliar al sacerdote y acompañarlo. Y le dice, ¿se puede largar? ¿Usted no es sacerdote? No, yo me quedo con mi padrecito. Y lo matan. Y entonces, pues, sabía que era que Leonardo Pérez Larios, si ustedes googlean, pues es un santo mexicano. Y sus hermanas eran Cuca y Lupe, como unas que nosotros conocimos. Manuel, el hermano mayor, tenía una pequeña tienda de ropa en el Portal Hidalgo y Leonardo otra del mismo género en la Plaza de Santiago. Pues eran comerciantes, ¿verdad? ¿De qué? De ropa. Alfonso el menor trabajaba en los grandes almacenes de ropa La Primavera, pero él después puso también su tienda en la Plaza del Bar. Bueno, Alfonso era un joven piadoso, era un muchacho alto y delgado, esa imagen me encontré, ¿verdad? De buen porte, que había recibido una educación esmerada en la fe y en la práctica de religión, aunque no en lo académico. Además de su trabajo, decidió aceptar la invitación de otros 2 piadosos jóvenes leoneses. Es una cosa interesante saber cómo en ciertos países, como en México,
Y me imagino que en Costa Rica también había un sustrato de juventud muy piadosa en la provincia, ¿verdad? Entonces, este par de jóvenes, que se llamaban Roberto Ornelas y Francisco Zúñiga, se juntan y dicen, vamos a fundar algo en honor de la Virgen María. Y entonces fundan una congregación, pero para muchachos. No era una cosa religiosa, se mira, no, un grupo de muchachos. Y le llaman Congregación de María Inmaculada. Y con ella pretendían honrar a la Santísima Virgen, ya que se iban a cumplir 50 años del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces estos dos muchachos idearon que, ¿qué les parece si nos proponemos vivir en castidad y ofrendar nuestra vida a María, honrándole y demostrándole su amor? Pues a ver, son ejemplos que sí llaman la atención, porque no es cosa del tiempo, no. A ver, la santidad está en la iglesia ayer, hoy y mañana va a estar. Es cuestión de respuesta. Entonces estos jovencitos hicieron eso. Y empezaron a invitar a otros jóvenes para unirse a su congregación. Imagínense, los animaban, vénganse. ¿Cuál era su compromiso? Rezar el rosario todos los días, tomar disciplina los viernes y hacer 2 horas de adoración ante el Santísimo los domingos por la mañana. Fíjense qué plan de unos jóvenes. Las tardes de ese día, del domingo, las reservaban para pasear en grupo, conversar de lo que les interesaba y tomar una pequeña merienda. Complementaban esto con una adoración nocturna cada 2 o 3 meses, un retiro de 3 días cada año en Semana Santa. Y se les enseñaba a los jóvenes a ser mortificados, a usar el cilicio, y los que perseveraban y mostraban interés, a juicio del director, hacían un voto privado de castidad. A ver, les digo, esta es la excelencia de la juventud, ¿eh? No solamente las cuestiones académicas. Es cuando el hombre profundiza en su ser. ¿Para qué nací yo? ¿Para ser un triunfador en los estudios? ¿O para amar y servir a Dios, como nos enseñaba el catecismo del Padre Ripalda, en esta vida y verlo y gozarlo en la eternidad? Pues es gente que tiene una gran lucidez hacia las cosas trascendentes. Bueno, Roberto Ornelas, pues fue ordenado sacerdote y la congregación quedó en manos de Francisco, al que llamaban Panchito, él trabajaba al servicio de la Catedral de León, pues hagan de cuenta que era como el sacristán, dedicado a la Madre Santísima de la Luz. Miren qué hermosa es la Catedral de León, es esa, León, Guanajuato, preciosa, que fue la sede también de un obispo que es muy de la espiritualidad, que es don Emeterio Valverde, director de Concha, ahí, y don José Mora también fue obispo de ahí, y esta es la titular de la iglesia catedral, que le llaman la Madre Santísima de la Luz. Hermosa imagen, y esa devota congregación, pues empezó a aglomerar seminaristas, no seminaristas, como como Alfonso y Leonardo, y a este grupito de la congregación mariana les llamaban los panchanos, porque pues estaban bajo las órdenes de Panchito. El padre Ángel Oñate, que andando los años va a ser superior general de los misioneros del Espíritu Santo, también fue miembro de esta congregación y nos cuenta que allí en la congregación me encontré a Alfonso y a Leonardo Pérez. Generosidad, él dice, eran generosidad y piedad. Alfonso y su hermana eran los que erogaban los pequeños gastos de la comunidad, como la llamaba Panchito. Los demás cofrades éramos o pobres seminaristas o gente humilde, como zapateros, albañiles, etc. Pero piadosos. Los Pérez pagaban la cera que se gastaba en las adoraciones, pagaban la merienda de los domingos o los refrescos en la toma de hábito o de profesión. Alfonso era muy asiduo a las adoraciones del domingo y a las de la noche, y era de los que más tiempo se quedaba en el Santísimo. Esos son los recuerdos que le quedaban de aquel joven.
Era una familia excepcional por su piedad, por sus buenas costumbres. Eran muy modestos y ejemplares, dedicados a su trabajo, a la familia y a la piedad. Era una familia chapada a la antigua. Ese es el testimonio que nos dé. Así es que cuando el padre Félix hizo una gira vocacional, llegó a León, la tierra estaba ya preparada para echar buena semilla. Entonces, un 17 de agosto de 1917, la Congregación de los Misioneros tenía 3 añitos de fundada. Panchito les anunció a sus cofrades que tendrían una visita excepcional. Les dijo, miren, las madres de la cruz de la comunidad de aquí, de León, me encargan que fuera a recibir a la estación de trenes al padrecito Félix Rullet, quien llegaba a hacer una gira vocacional por el Bajío. Le habían dicho que este señor, hacía no mucho, había fundado una congregación religiosa y que ahora quería venir a invitar a los jóvenes que quisieran pertenecer a ella, para lo cual daría una plática en la casa de las madres. Y las madres le habían asegurado a Panchito que el padre Rullet era un santito. Entonces allá fueron pues los cofrades de la Inmaculada con su director Panchito. Al llegar a la capilla, Panchito los hizo sentar en el suelo, lo que le extrañó al padre Félix. Y le preguntó, oiga, ¿por qué se sientan en el suelo? Y Panchito le explicó, no, es que estos muchachos yo les enseño la humildad y la sencillez. El padre Félix les habló con su elocuencia, ¿verdad?, de las ventajas que daba la vida religiosa para santificarse y salvarse, y de las excelencias de la nueva congregación. Y sobre todo hizo hincapié en la vida de los hermanos coadjutores. Esto, el título coadjutor quiere decir, ya no se usa, pero es el que está asociado a la tarea de los sacerdotes. Ahora le llamamos hermanos legos, ustedes han oído, ¿no?, ese término. Habría trabajos interesantes, les dijo, aparte de las labores domésticas, es decir, barrer, fregar, cocinar, planchar, trapear, hacer el pan. Aparte de eso, habría granjas, imprentas, y ustedes ayudarán en todo en las labores apostólicas de los padres. Alfonso se interesó de inmediato. Tenía ya 31 años. Habló con el padre Félix y fue el primero en ser admitido. Para responder a este llamado, pues tuvo que desprenderse de su tienda, de su familia y de su cofradía, que eran sus 3 ejes de vida. Pues algo difícil, ¿verdad? Aunque secretamente soñó con llegar al sacerdocio, pronto se dio cuenta que no era un ideal asequible a su propia realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no era asequible a su propia realidad? ¿Cuál era? Porque no tenía estudio. Tenía 31 años y solo había hecho la primaria. Al darse cuenta de ello, renunció generosamente y para siempre para entregarse a su vida de abnegación y caridad como hermano coadjutor. Los rasgos que lo distinguieron desde el principio: un gran amor a la pobreza y a la mortificación. Habiendo tenido siempre buena ropa al alcance, usaba finos trajes, camisas de buena tela, bien almidonadas, y tenía un gran bigote, ahorita lo vamos a ver, enroscado, como se usaba en esa época. Cuando llegó al noviciado, renunció a todo esto. Desde entonces, usó la ropa más desgastada y la de menor calidad. El 10 de diciembre, el padre Félix, de 17, determinó que viajara Alfonso en compañía del padre Oñate, y entonces lo acompañó. Alfonso hizo su noviciado con todo fervor. Era un muchacho ya grande. A este grupo le retrasaron su primera profesión de votos porque el padre Félix ya había decidido ir a acudir a Europa a ver a la familia Greville, y entonces le retrasaron un poquito la profesión, lo que le sirvió para una mayor preparación. Arriba del padre Félix están 2 personajes que vimos. No, uno no.
bueno, de colateral, el padre Edmundo Iturbide, el guapito rubio, y el del bigotazo es el hermanito Alfonso Pérez. Es muy bonita foto esa. Y acá tenemos a Moisésito Lira, por cierto. Y allá tenemos, junto al padre Félix, tenemos al padre Domingo Martínez, al padre Treviño, enseguida. Bueno, entonces, la vida del hermano Pérez se desarrolló siempre en la sencillez, en los trabajos más sencillos, una vida oculta y lo menos brillante que podía tener una congregación. La cocina, las compras del mercado, la sacristía, la limpieza, la animación de la comunidad, pero en todo ello Alfonso puso alma, vida y corazón. Pues eso es lo que distingue a un santo, hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Tuvo muchos destinos, aquí no vale la pena decir, pero estuvo Morelia, Irapuato, Tacubaya, etcétera. Y fue escogido especialmente para fundar la Casa de San Salvatore in Campo en Roma, ahí la tenemos, en donde estuvo un buen tiempo. Y el padre Félix le mandó a dos hermanitos coadjutores y le dice, usted tiene que formarlos, porque ustedes se han portado muy bien y ustedes los tienen que formar. Yo no le pido más, fórmelos. Entonces el fundador consideraba a el hermano Alfonso Pérez, que era un modelo, por lo que lo pone a formar a otros en la vida interior y en la vida exterior. Bueno, va a tener otros destinos, como ya les dije, y su vida es una vida completamente dedicada al servicio de sus hermanos. Nos pasamos a la 14. El padre Félix le escribió unas normas que el hermano llevó dócilmente a la práctica. Procurar la atención amorosa a Dios, buscar siempre la santa voluntad de Dios, esforzarse por sobrenaturalizar todo para la mayor gloria de Dios, desarrollar la gracia de Dios, un ardiente amor a la Santísima Trinidad y que su vida sea como un trisagio de alabanza a la Trinidad, el olvido de sí mismo y imitar a María, siendo siempre muy amable y servicial con sus hermanos. Bueno, una de las cosas que distinguieron al hermano Alfonso Pérez fue su carisma de ser amado por todos, por su carácter dócil y alegre, por su laboriosidad y entrega, por su espíritu de servicio y humildad. Fue un religioso que todas las comunidades pedían, mámenos al hermano Alfonso, que venga Alfonsito Pérez. Fue un religioso que quizá pocos religiosos de esta congregación, como el hermano Ponchito, han sido tan unánimemente amados por sus padres, hermanos, estudiantes y laicos. Así reflexionaba uno de los misioneros sobre el hermano Alfonso. Más de una vez me he preguntado el porqué de una aceptación tan unánime del hermano Alfonso de parte de cuando personas los conocían. Todo mundo indefectiblemente lo apreciaba, lo quería. He llegado a la conclusión de que se debía no a factores de simpatía o dotes naturales, sino a la amabilidad propia de la virtud verdadera. Él era un hombre entregado de veras a Dios y vivía su entrega con sencillez y alegría a través de los trabajos más modestos y de las relaciones más ordinarias de la vida cotidiana. Era un hombre de Dios. Hablaba de Dios, pero no con pretensiones angelistas, actitudes forzadas o sermones inoportunos, sino con su vida de trabajo, de servicio, de amor, en alegría. La virtud auténtica no necesita propaganda. Por sí misma atrae, convence, conquista. Así fue, dice este hermano, la virtud del hermano Alfonso. Muchos testimonios orales y escritos se transmitieron de este hombre bueno que aceptó plenamente el llamado
a la santidad como hermano constructor. Bueno, yo quisiera destacar de todo lo que tiene. Miren, en la congregación no muchos conocen al hermano Alfonsito, pero los que nos conocemos lo queremos muchísimo y le pedimos constantemente servicios porque él vivió sirviendo. Entonces, cuando vas en el coche y no encuentras un estacionamiento y tienes que ir a un funeral, dices, hermanito Alfonso, por favor, encuéntrame un estacionamiento. Y parece una tontería, pero no lo es. Porque él sigue ayudando. Hermanito Alfonso, perdí la llave del coche, ya ves que está allá. Ayúdame a encontrarlas porque tengo que ir a ver un enfermo. Pues ahí están las llaves donde menos te lo imaginabas. Bueno, esto se los digo para que ustedes recurran al hermano Alfonsito Pérez. Van a ver sus hermosas cualidades. Los rasgos que voy a destacar son dos. De su amor por Dios y por los hermanos, destacan estos acentos. Desde luego con Dios, pues vivía completamente unido a él a través de la atención amorosa y de la adoración, que aprendió desde joven. Luego, de su amor por los demás, jamás criticaba a nadie y a todos trataba de justificar, viendo solo lo bueno y positivo de las personas. Para él no había feo. Ay, mire, hermano, qué feo está ese. No, no está feo. Lo que pasa es que usted lo está viendo con una luz que no le favorece, pero mire, véngase para acá y verá qué guapo. Mire esa señora que gorda, no, no está gorda. Lo que pasa es que el suéter la hace ver más ancha. Entonces no había lento, chismoso, indolente. Tenía una palabra para excusar a los otros, a lo que otros criticaban. Y su espíritu de servicio, que se traslucía además de los oficios que le tocaban, en querer siempre agradar y cumplir los gustos de los padres y hermanos. Por eso le pedimos cosas a él cuando necesitamos, ¿eh? Porque decían, hermano, oiga, voy a jugar fútbol, necesito rodilleras, pero que sean verdes. Y ahí va el hermano y se la traía. Oiga, hermano, pues fíjese que se fundió un fusible, pero traiga de esta marca que son los que duran más. Pues ahí luchando. Nunca dejaba de traer lo que le pedían. Entonces hizo en vida, ¿qué hará ahorita por los que le pidan? Y entonces buscaba siempre ayudar, por eso le valió el mote cariñoso dado por los hermanos estudiantes de Roma, que le pusieron de apodo Pater Pauperum, que quiere decir Padre de los Pobres, que es un hermoso título del antiquísimo himno de la secuencia de Pentecostés, que se otorga nada menos que al Espíritu Santo. Porque los otros pobres seminaristas tenían un padre en Alfonso. Y los estudiantes de México no se quedaron atrás y lo apodaron el Padre Santo. Entonces, pero miren qué bonitos apodos. A otros padres le ponen, por ejemplo, es que me acuerdo de una vez, y así como le dicen, pues el tejocote. ¿Y por qué el tejocote? Pues porque no sirve para nada. Cosas así. En cambio aquí se ve la estima, el amor, el reconocimiento. Alfonso era en verdad un padre para todos los que estaban en su comunidad, o para las religiosas, o para las personas que lo trataban en su apostolado. También el otro rasgo evangélico era su amor por los animales. Hay también bellos testimonios que rayan casi lo legendario. Jamás mataba un bicho por pernicioso que fuera. Alacranes, hormigas, cucarachas, grillos, ratas, ratones. Cuentan que cuando se topaba con algunos sin miedo o asco, lo tomaba con la mano y le decía, cococho, tú aquí no puedes estar. Se lo llevaba a la calle o al campo, ahí lo depositaba y no hacía daño alguno. Yo, cuando estuve escribiendo la historia de los misioneros, recogí un testimonio de un padre que había oído, estando en Roma, cuando el hermano Alfonso era encargado de la compra de los víveres, de la despensa y cocina de la comunidad, alguno de los religiosos puso en alerta a los demás, ya que en la despensa había visto que había ratones, para lo cual pedía la ayuda de la comunidad
a fin de buscarlos y exterminarlos. Tráiganse las escobas, vamos a matar ratones. El hermano Ponchito, como le llamaban con cariño, inmediatamente tomó cartas en el asunto y dijo, yo arreglo el problema, yo voy a encargarme de la invasión. Fue pues a la despensa y buscó, encontró un ratón, el cual cogió con la mano y le dijo algunas cosas en secreto. Esto está testimoniado. Y luego desaparecieron los ratones. Ya no había más. Pero descubrieron que todos los días el buen hermano llevaba comida a la calle, en donde se juntaban algunos ratones a comer lo que él les separaba. Entonces nosotros decimos, pues este es un admirable ejemplo de comunión con lo creado. ¿A poco los ratones son malos? Pues una comunión con lo creado. Claro que hacen daño, invaden y todo, pero este es un ejemplo de cómo manejar la creación de Dios, ¿verdad? Bueno, en el cuarto 43 del pabellón del Hospital Francés de México, cerró Alfonso sus ojos para este valle de lágrimas. Para abrirlos al cielo que está prometido a quienes aman de principio a fin. Ponchito había hecho vida, había hecho vida, su vida, las palabras de San Juan. En el Evangelio que dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y nosotros podemos concluir, un misionero del Espíritu Santo, amado durante su vida. Y yo digo, ¿ustedes creen que sufrió el hermano Alfonso Pérez o no? Claro que sí. Siempre ser el último en todo. Siempre posponer sus gustos. Siempre no aparecer en nada. Siempre su opinión no contar. Pues claro que sufrió. Pero bueno, he recordado como el verdadero religioso que encarnó el genuino espíritu de la congregación tuvo lo que pedía el fundador, el querido color. Bueno, hasta aquí. Entonces, miren, la invitación es a que conozcan más de Monseñor Martínez, a que conozcan más del hermano Alfonso Pérez, pero de todos los que hemos ido viendo a lo largo de este curso. Conchita, el padre Félix, Monseñor Ibarra, Moisés Lira, Ana María Gómez, ¿quién más? Pablo María Guzmán, pues estos dos, Monseñor Martínez y Alfonsito Pérez. Todos ellos en proceso, ahí los tenemos alrededor de la cruz del apostolado, todos ellos en camino a la santidad. De todos esos que vimos ahí, nos faltó solo la madre Marta Crisler y Barrola, porque no hubo tiempo, pero está también su proceso y ella fue fundadora también. Yo les agradezco la presencia y el interés que han tenido en ir conociendo más y como les recordé al principio y se lo recuerdo ahora, la santidad es el adorno de la iglesia. La santidad es la belleza de la iglesia. Hay algo más bello que una vida entregada por amor a los demás como la de Jesús. No lo hay. La belleza no es algo externo. La belleza es Dios. Y Dios concede sus dones a todos nosotros. Lo importante es que nosotros queramos. Qué bonito ejemplo de Monseñor Martínez. Hoy quiero ser santo. Hoy empiezo. ¿Y cuál es la santidad? Pues ese núcleo, permanecer unidos a Jesús. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, por favor. Porque nuestro padre hablaba de, este hermano no tiene el querido color. Y le preguntaban, bueno, ¿y cuál es el querido color? Bueno, el querido color
es una mezcla de amor, pureza y sacrificio. Y el querido color sería el blanco. Amor, pureza y sacrificio. Que sintetiza esas virtudes de Cristo, sacerdote y víctima. Miren, cuando uno estudia una espiritualidad que está centrada, todas las espiritualidades cristianas están centradas en Cristo, la nuestra está centrada en Cristo, sacerdote. Alfonsito Pérez, siendo un hermano coadjutor, dibuja plenamente aspectos de Cristo, sacerdote y víctima. Monseñor Martínez dibuja aspectos de Cristo, sacerdote y víctima. Y Conchita, y el Padre Félix, y Pablo María Guzmán, y Moisés Lira, dibujan aspectos de Cristo. ¿Hay alguna pregunta más? Pues nosotros agradecemos muchísimo desde Costa Rica, aquí estas 80, no fueron 75 personas que están presenciales, agradecen. Me da hoy mucho ruido. Agradecen pues que ustedes se hayan querido conectar. Yo agradezco profundamente a las personas que quieran conectarse y que también ustedes puedan compartir lo que han aprendido. En esta no hay tarea. La tarea es que de los 8 personajes que vimos, se busquen un libro de alguno de ellos para poder leer y profundizar. Y les damos las gracias y que pasen muy, muy feliz noche. Dios los bendiga.